Hola, buenos días hermanos. Me alegro un domingo más de poder estar compartiendo con vosotros este resumen de la reseña del Ven Sígueme de esta semana, que es Éter del capítulo 12 al capítulo 15, y ya terminamos con Éter. La semana que viene empezaremos con Moronilla, con el final del libro del Mormón. Muy bien, pues Éter era un profeta del Señor que vivió en el tiempo de Coriantum. Coriantum era el rey de la tierra y Éter era el profeta. Éter tenía el espíritu poderoso del Señor con él y salía a predicar al pueblo, y lo que le predicaba al pueblo es que fueran a Cristo y que se arrepintieran para que así el pueblo no se destruyera, y predicaba de forma incansable. Él salía al salir el sol y hasta la puesta del sol, él no se recogía, no se cansaba de predicar. Y exhortaba al pueblo continuamente a creer en Dios. Y también les enseñó que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. Y así es, cuando una persona tiene mucha fe, por ejemplo como el hermano de Jared, se cumplió su deseo cuando después de ver el dedo dijo: muéstrate a mí, y el Señor no tuvo otra que mostrarse debido a la fe tan poderosa que tenía el hermano de Jared. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si tenemos la fe suficiente y tenemos la clase de fe que tenía el hermano de Jared, pues todas las cosas pueden pasar. Solamente tenemos que tener fe en que eso puede pasar. Dijo también Éter que si tenemos fe, podemos también tener esperanza en un mundo mejor. Y ahora mismo, hermanos, esto nos hace mucha falta. Tener esperanza en un mundo mejor. Porque está muy convulsionado, no solamente por el COVID, que como bien nos dijo nuestro amado profeta, es una de las cosas que ahora mismo está azotando el mundo, pero que hay muchas más cosas que están azotando el mundo y que le preocupan lo mismo o a lo mejor más, ¿no? Y es tal vez la maldad que hay en las personas, las guerras, los tumultos por todas partes, incendios, revueltas, está todo que da miedo. Entonces tenemos que tener, si tenemos fe, si el pueblo en general, las personas, el mundo tiene fe, pues podemos tener esperanza en que vamos a tener un mundo mejor. Y yo tengo esa esperanza. Yo sé que todo esto va a ir cambiando poco a poco y luego llegará un momento en que otra vez se pondrá mal, porque es el ciclo de la vida, pero tengo la esperanza en que estas cosas van a cambiar y que podemos tener un mundo mejor. Por lo menos podemos tener nuestro pequeño mundo, lo que nos rodea a nosotros, mejorarlo con la luz del Señor y con nuestras obras y con nuestra fe. Vamos a leer en Éter 12, el versículo 4, que continúa con esto que estábamos hablando. Dice: de modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe. Proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Un ancla, dice. ¿Qué sería de una embarcación sin su ancla? Yo recuerdo estando una vez en la manga del Mar Mayor, estábamos en una colchoneta de estas inflables en la misma orilla de la playa. Estábamos una amiga y yo. Y estábamos ahí echadas y las olas nos balanceaban y estábamos tan a gusto. Pero sin darnos cuenta, esas olas que eran tan suaves, nosotras no nos habíamos dado ni cuenta, y cuando fuimos a bajarnos de la barca, resulta que el colchón este flotante nos había llevado hacia adentro del mar y las olas estaban así, un poco más revueltas en la parte de dentro y no había forma de salir del agua. No había forma. Pongo este ejemplo porque eso no tenía ancla, se dejaba llevar por las olas, ¿no? Y luego esas olas nos dieron un problema que desde entonces le tengo un poco de miedo al agua, aunque no hay cosa que me guste más que el mar y el sol. Me llevé un susto nos llevamos un susto con el agua aquella vez, ¿no? Porque nuestra barca no estaba anclada. Si os acordáis, la semana pasada vimos en Mormón 5:18 que también nos dijo que si no tenemos fe y no creemos en nuestro Salvador, seríamos como un barco que sin ala, sin vela y sin timón iría a la deriva donde el viento lo quisiera llevar, siendo ese viento Satanás, ¿no? Pues ahora nos vuelve a decir Éter que si tenemos fe, esta fe
nos puede proporcionar, junto con la esperanza, un ancla para que nuestra vida tenga un cimiento seguro, que ese ancla, ese cimiento seguro es Jesucristo. Dice que, y también decía el versículo, que cuando las almas de los hombres tienen este tipo de fe, dice que nos hacen más seguros y firmes, pero prueba de que tenemos fe y esperanza es que siempre se hacen buenas obras y que además glorificamos o se glorifica a Dios, ¿no? Entonces la fe y la esperanza tienen unos frutos, que son eso, ¿no? Hacer obras continuamente y glorificar al Señor. Éter, además de hablarnos de esto de la fe y del ancla, pues nos profetizó también cosas maravillosas al pueblo. Él vio los primeros días del hombre, vio en los tiempos de Adán, vio también los días en que Cristo estuvo en la tierra. El profeta Éter profetizó también sobre la nueva Jerusalén, que sería establecida en el continente americano. Pero los del pueblo no les creyeron porque no lo veían. Tú a mí me puedes hablar de que hace mucho tiempo existió un hombre que se llamaba Adán, que era el primer hombre que creó Dios, y yo me lo tengo que creer porque tú lo digas, diría el pueblo, ¿no? Porque como no podían verlo, ¿y por qué me tengo que creer yo el de Jesucristo si yo no puedo verlo? Y eso es lo que pasaba, que el pueblo no creía porque no podían ver esas cosas. Pero Moroni nos define la fe como las cosas que se esperan y no se ven. Y Alma decía que fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, y es tener esperanza en cosas que no se ven, pero que son verdad. Porque algunas cosas no podamos verlas, no quiere decir que sean mentiras, quiere decir simplemente que no podemos verlas. Pero por la fe podemos llegar a ver esas cosas, como pudo llegar a verlas el hermano de Jared, o podemos sentir en nuestro corazón que son verdad. Simplemente por no ver algo o por no poder demostrarlo científicamente, porque nuestra mente es finita y hay cosas que son eternas, como la existencia de Dios, y nuestra mente eso a lo mejor no lo puede entender muy bien. Razonándolo no se podría conseguir ese conocimiento, se puede conseguir a través de la fe. La fe, dice Moroni, después de definir la fe, también nos dijo que no recibiremos ningún testimonio hasta después de la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe no siempre es que tengamos tribulaciones o que estemos pasando por problemas muy gordos. No siempre la prueba de nuestra fe tiene que ser eso precisamente. Dice el Elder Scott que en ocasiones la prueba de nuestra fe consiste sencillamente en ejercer la fe, y esa es nuestra mayor prueba, porque a veces no ponemos a nuestra fe a funcionar y a lo mejor es esa la prueba que tenemos que pasar, y una vez que la pongamos a funcionar es como montar en bicicleta. Nos da miedo al principio, el manillar se nos va para todas partes, pero una vez que ya ponemos a prueba nuestra habilidad para montar en bicicleta, nunca se olvida y cada vez se hace mejor. No sé si es buen ejemplo para la fe, pero la fe tenemos que empezar a ejercitarla para que luego cada vez podamos desarrollarla más. No creemos muchas veces que determinadas cosas puedan pasar, porque queremos razonarlas. Entonces decimos, bueno, que eso me cuesta poner fe en eso, porque eso es que es muy difícil, ¿no? Y nos falta confianza. Yo quiero compartir brevemente, o voy a tratar de ser breve, cómo yo obtuve un testimonio en la iglesia. Yo estuve 6 meses investigando la iglesia y la verdad es que a mí me encantaba, pero muchas cosas de las que me contaban yo ya las sabía. Yo, sin saber que estaba sintiendo el Espíritu, cuando ellos me identificaban, ¿ves? Ahora estás sintiendo el Espíritu. Yo decía, bueno, pero es que yo esto lo he sentido toda mi vida. Entonces para mí no era nada nuevo el sentir el Espíritu, con lo cual no veía ninguna necesidad de cambiarme a otra iglesia para sentir lo que yo estaba sintiendo desde que era una niña. Y me decían que orara, y yo oraba, pero me pasaba como, no me acuerdo con quién hace poco leímos en las Escrituras, que oraba sin fe, mormón, que oraba sin fe porque pensaba, bueno, es que estas cosas no me van a pasar. Y la persona que a mí me enseñó el Evangelio, ella había tenido una experiencia espectacular para
en su conversión, ¿no? Además de que enseguida creyó y enseguida tuvo fe, pero obtuvo su testimonio porque estaba leyendo las escrituras en su habitación y lo que ella sintió es como que su habitación se llenaba de luz. Y a mí los misioneros además me habían enseñado que yo tenía que sentir un fuego dentro de mí y que eso sería mi testimonio. Y claro, yo ni fuego, ni luz, y yo decía, pues es que yo no creo que vaya a sentir una luz en mi habitación, ni creo que mi corazón me vaya a arder, pero deseaba que me pasara, pero me costaba creer que eso me pudiera pasar. Y un día, en una noche de hogar que Manolo Mármol hacía para los jóvenes, pues me preguntó, dijo, bueno, ¿y tú cuándo te vas a bautizar? Porque ella llevaba un montón de meses investigando la iglesia. Y no sé por qué, le dije, el 14 de septiembre. Y me dice, vale. Y dije, un momento. No sé por qué he dicho el 14 de septiembre, ¿no? Yo no sé si me voy a bautizar el 14 de septiembre. Y él me dijo, bueno, pues ya que lo has dicho, póntelo como meta. Y si cuando llega el día no quieres, pues no te bautices, pero déjatelo como meta. Y así lo hice. Tomé una decisión y puse a prueba mi fe. Y decidí dejar esa fecha, a ver qué pasaba. Durante ese tiempo me oraba, leía las escrituras, asistía a la iglesia. Y cuando llegó el día, me bauticé. Y es la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Pero tuve que actuar y poner a prueba mi propia fe, que es lo que más trabajo cuesta, decía Elder Scott. A veces la prueba de nuestra fe es ejercitarla. Y yo no la estaba ejercitando, y cuando lo hice, pues tuve un testimonio de la iglesia. Y entonces, la fe es el centro prácticamente de la reseña de esta semana, como habéis visto, aunque se acompañan de otros principios de los que también vamos a hablar. ¿Vale? Hay un episodio en este capítulo 12 de las Escrituras de Éter, en el que Moroni se expresa al Señor una preocupación que él tenía, como una debilidad. Él estaba compendiando en ese momento, resumiendo lo que eran los escritos de Éter. Sabemos que las planchas de Éter estaban escritas en el idioma adámico, que como vimos era un idioma bello, puro, con palabras muy contundentes. Y claro, Moroni sentía que él no iba a poder escribir lo bien que escribía en ese idioma el hermano de Jared. Primero porque él estaba escribiendo en egipcio reformado, que era mucho más compacto, que eso venía muy bien para ocupar menos espacio en las planchas, y era un lenguaje también muy conciso, y las palabras no eran tan poderosas como las palabras del adámico, ¿no? Yo me imagino, hay muchas veces que sentimos algo maravilloso y que nos faltan palabras para definir eso, ¿no? Pues me da la sensación de que el adámico tenía esas palabras que a veces no tenemos nosotros y que son tan contundentes para expresar lo que tenemos. Por eso Moroni se sentía inferior y pensaba que cuando esas palabras llegaran a los gentiles, es decir, llegaran a todos nosotros, pues que nos íbamos a burlar de la forma en la que él escribía, porque se comparaba con la maravilla del lenguaje y con las maravillas que había escrito el hermano de Jared. Si Moroni supiera lo que nos gustan sus palabras. Si Moroni supiera lo bellas que son para nosotros. Pero él no lo sabía, porque él tenía una debilidad en ese momento. Vamos a leer ahora en Éter 12, versículos del 24 al 27. Y tú has hecho que no podamos escribir sino poco, a causa de la torpeza de nuestras manos. He aquí, no nos has hecho fuertes en escribir, como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que describiera fueran tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podamos escribir. Así que cuando las escribimos vemos nuestra habilidad. Es decir, ellos se notaban que eran potentes en el discurso, cuando predicaban sus palabras sí tenían potencia hablada, pero cuando las escribían perdían fuerza las palabras y entonces por eso ellos se sentían más débiles. Y dice el 26, que cuando hubo hablado con el Señor y le hubo hablado de esta debilidad que él sentía, le dice el Señor:
porque claro, termina el versículo 25 diciendo, vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras, y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Y el Señor le contestó, los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestras debilidades. Insensato, lo busqué en el diccionario, y dice que es el que está falto de buen juicio, prudencia o sabiduría. Es decir, quienes se pueden burlar de esas palabras son personas que no son sabias y que no tienen un buen juicio, porque eran insensatos. Y la gracia, porque dice que a los insensatos son los únicos que se pueden burlar. Y luego dice también que su gracia es suficiente para que los mansos que no saquen provecho de vuestra debilidad. Y gracia es, dice, el poder de Dios que hace posible que los seres humanos reciban bendiciones en esta vida. Fijaos, la gracia es el poder de Dios que hace posible que los seres humanos reciban bendiciones en esta vida y obtengan vida eterna después de ejercer la fe y tratar de obedecer los mandamientos. Entonces, cuando dice que las cosas el Señor nos las da por la gracia, nos las da por su amor, por su sabiduría y por su poder. Es que podemos tener la gracia del Señor. La debilidad llegó a los hombres a través de la caída de Adán. Con la caída pues entró la enfermedad, entraron la flaqueza y entraron también las debilidades al hombre. Pero igual que por Adán entraron las debilidades, gracias a la expiación de Jesucristo, esas debilidades se pueden convertir en fortaleza si nosotros pues nos arrepentimos, si esas debilidades nos llevan al pecado, o si nos esforzamos y confiamos en el Señor, en que Él puede convertir esas debilidades esas flaquezas y debilidades en fortalezas. Muchas veces, es común que nosotros mismos nos comparemos nuestras debilidades con las fortalezas de otros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo antes pensaba que cantaba medio bien, pero cuando entré en la iglesia y vi lo maravillosa que era la gente cantando himnos, pues al principio me daba vergüenza de cantar. Después ya se me quitó porque había mucho talento, ¿no? Y sigue habiendo mucho talento en los coros de la iglesia. Y yo pensaba que era una persona muy mañosa en todas las cosas, pero cuando conocí a la gente de la iglesia que sabían hacer de todo, yo decía, madre mía, porque yo terminé de estudiar y cuando terminé mis estudios pues me puse a trabajar. Y entonces era muy buena, tenía muchas habilidades trabajando y las empresas me querían y yo entraba en una empresa y si me iba yo porque la había cerrado la empresa o porque yo había encontrado un trabajo mejor, pero jamás me han despedido de un trabajo. Pienso que soy una buena trabajadora. Pero ahora cuando pasó lo del COVID, que muchas hermanas se pusieron a coser mascarillas para ayudar a los que les estaban necesitando, yo me di cuenta, yo me comparaba, lo pasé mal y decía, madre mía, yo no puedo ayudar en nada porque yo no sé coser, qué es lo que se estaba haciendo, no sé ni por dónde se le mete el hilo a la máquina y a mano muchísimo menos. Pero el Señor me dio oportunidades de servir de otra manera. Y encontré una página donde se podían escribir cartas para las personas que estaban hospitalizadas, porque como no podían recibir visitas, pues cartas anónimas dándoles ánimo. Y empecé a hacerlo así hasta que me llamaron para lo que eran antes asuntos públicos y enseguida me puse manos a la obra y se han hecho cosas muy buenas gracias al trabajo de lo que ahora es el Consejo de Comunicación de la Iglesia. Y he podido ser un instrumento también en las manos del Señor para ser parte de esa ayuda y me siento muy agradecida. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos que compararnos con nadie. El Señor nos ha dado a cada uno nuestros dones y nuestros talentos y nos han dado los dones y los talentos que nosotros vamos a necesitar para nuestra vida y debemos de desarrollarlos. Y nadie es mejor que nadie, somos diferentes simplemente, ¿no? Moroni no tenía nada que envidiarle al hermano de Jared, porque él mismo nos ha contado en estos capítulos que él vio a Jesucristo cara a cara como un hombre habla con otro.
Así que él se sentía débil en la escritura, pero tenía muchas otras fortalezas. Dios desea que seamos como Él y que regresemos a su lado. Parte de ese proceso consiste en mostrarnos cuáles son nuestras debilidades. El Señor nos muestra nuestras debilidades porque si no, no vamos a progresar para llegar a ser como Él. Si yo creo que lo hago todo bien, no me voy a esforzar por mejorar en nada, porque como lo hago todo bien, entonces el Señor nos muestra cuáles son nuestras debilidades para que podamos convertirlas en fortaleza y andar por este camino que nos lleva al Señor. Moroni nos enseña que la fuente de la rectitud es la humildad, la fe, la esperanza y la caridad. Y vamos a hablar un poquito de la humildad y de lo demás. ¿Vale? La humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. Es señal de que reconocemos de dónde viene nuestra fortaleza. No es pensar de que es que yo soy muy buena y yo soy muy fuerte, sino que pensemos que las bendiciones que tenemos, las buenas aptitudes y los talentos nos lo ha dado Dios. Y nosotros tenemos que reconocer de dónde vienen nuestras fortalezas, porque si no nunca vamos a mejorarlas, por muy fortalezas que sean, siempre se puede progresar y siempre se puede mejorar. La esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. En nuestro caso, la esperanza que tenemos es en recibir las bendiciones de Dios, las bendiciones que Él tiene preparadas para los que son justos. Eso es lo que la esperanza que tenemos. Y luego la caridad. Vamos a leer una cita de Marion J. Aston que dice que muchas veces tenemos un concepto que no es totalmente el correcto sobre la caridad, ¿no? Porque a veces pensamos que la caridad es pues darle 1 euro a un pobre que te está pidiendo, es compartir alimentos con alguien que está necesitado, o es darle abrigo a alguien que tiene frío, que eso es la caridad también, más que eso. La caridad no es algo que se da. La caridad es algo que se recibe y que se incorpora a nuestra vida. Y cuando la caridad se instala en nuestro corazón, cambia nuestra vida para siempre. Y vemos al prójimo de otra manera. Solamente el hecho de pensar en menospreciar a otra persona nos causa pavor, porque tenemos la caridad, que es el amor puro de Cristo, en el corazón. Por ejemplo, la caridad es también aceptar las diferencias y las debilidades y las faltas de los demás. Aceptarlas, no criticarlas, aceptarlas, porque nosotros tenemos nuestras debilidades y otros tienen las suyas, y tenemos que aceptar eso. Caridad también es ser pacientes, tener paciencia con nosotros mismos y con los demás. Es también perdonar a quien nos ha herido. Eso también forma parte de la caridad, del amor puro de Cristo. Y a veces es una parte difícil de cumplir de la caridad, pero es por la que más nos tenemos que esforzar. Porque si la persona a la que tú perdonas se siente agradecida, el descanso que uno siente en el corazón por no tener rencor hacia nadie porque lo has perdonado, eso no hay nada que lo pueda igualar. Y eso forma parte de la caridad. Después de enseñarnos sobre esto, Mormón ya se despide de nosotros y continúa en los siguientes capítulos con lo que es la destrucción del pueblo jaredita, ¿vale? Pero nos deja esta enseñanza maravillosa de la humildad, de la fe, de la esperanza y de la caridad, que eso se tiene que convertir en nuestra ancla, que es el ancla que nos deja fijo en Jesucristo, que es nuestro fundamento seguro. Y eso no lo tenemos que olvidar nunca. Nuestro fundamento tiene que ser Jesucristo en nuestra vida. Bueno, pues como decía, Moroni sigue hablando de la destrucción del pueblo jaredita, y en estos capítulos que vienen se contienen un relato de la destrucción final de toda una civilización que, como vimos la semana pasada, trabajaban bien las armas, las herramientas, hacían finas telas, finos tejidos, eran muy industriosos, eran una civilización avanzada. Bueno, pues fue el final de ellas, vamos a ver aquí. En esta etapa final, que están ya en las batallas, la batalla final, donde se destruye totalmente el pueblo jaredita, pues se armaba a todo el mundo, se armaba
no solo a hombres, sino también a mujeres y niños. Se los armaba y además se les mandaba a la guerra, a ellos también, incluso a los niños. 4 años les llevó al pueblo jaredita el recoger de todas las partes de la tierra a lo que iba a ser su ejército. Los que eran más afines a Sif estaban en su ejército y los más afines a Coriantum estaban en el suyo. 4 años les llevó recoger a toda esa gente que iba a formar parte de sus ejércitos. Pues bien, en 6 días de continua lucha, el grupo se rebajó a 59 personas. 6 días de continua lucha, pero continua de que paraban para dormir lo justo para reponer fuerzas. Se quedaron en 59 personas. Los cadáveres se quedaban esparcidos por todas partes, esparcidos por el suelo, porque no se detenían ni siquiera a enterrar sus muertos. Y aquello luego desprendía un hedor que la gente no lo podía ni soportar. Como he comentado, solo dormían para tener algo de fuerza al día siguiente para poder seguir luchando. Y a veces dormían apoyados sobre sus propias espadas. Se apoyaban en la espalda, se dejaban caer un poco así para descansar, para no dejar la batalla. Fijaos qué tipo de batalla se tenía que estar desarrollando allí. Al principio de los capítulos hablaba de que Coriantum era un hombre que estaba adiestrado en todas las artes de la guerra y también en todas las artimañas y la astucia de los hombres. Fijaos en lo que es su formación, de que era para la guerra y también las artimañas, como las combinaciones no secretas de los hombres. Pues no le sirvió de nada el tener tanto dominio de las artes de guerra y tanta formación también sobre la astucia del hombre. Todo eso no le había servido de mucho. Mejor le hubiera ido si hubiera escuchado al profeta Éter cuando le dijo que se arrepintiera él y toda su casa, y el Señor le daría el reino y perdonaría la vida de su pueblo, o de lo contrario serían destruidos todos menos Coriantum. Es decir, Éter le dice: si os arrepentís, os doy el reino, le dijo a Coriantum, os doy el reino, perdono la vida de tu pueblo y viví felices. Pero no se convirtieron, no le hicieron caso, no se arrepintieron, no le hicieron caso a las palabras de Éter y se enzarzaron en esa guerra dura en la que estaban, ¿no? Coriantum y Sif permitieron que sus soldados murieran sin antes acabar del todo sus conflictos. ¿Y por qué? ¿Por qué permitieron eso? ¿Por qué Sif no aceptó cuando Coriantum le pidió dos veces que le pidió que hubiera paz, que él le entregaba el reino, pero Sif no consintió? En ninguna de las dos ocasiones quiso obtener la paz que Coriantum le estaba ofreciendo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Pues la razón es que Sif no solo estaba luchando por el reino. Él quería matar a Coriantum para que no se cumpliera la profecía que había hecho Éter de que todos serían destruidos menos Coriantum, y también de que Coriantum no moriría por la espada. Y entonces Sif no se conformaba con el reino, sino que quería de alguna forma demostrar que el Señor estaba equivocado y que esa profecía no se iba a cumplir. Y su lucha era por eso, porque no se cumpliera la profecía de que Coriantum quedara vivo. Por eso no aceptó la paz, porque él quería matarlo con su espada. De alguna manera, la guerra de Sif era contra el Señor, porque lo que quería era demostrar que, de alguna forma, que su profecía no se iba a cumplir. Y esa rebelión que él tuvo con Dios le llenó el corazón y la mente y todo de ira. Y Satanás se apoderó totalmente de su corazón. Totalmente se apoderó del corazón de Sif. Y al final, como acaban estos capítulos, es que Coriantum con su espada cortó la cabeza a Sif y él cayó al suelo como muerto, pero no estaba muerto. Se moriría en algún momento, pero no por la espada, que es lo que decía la profecía.
y él fue el último en morir, quedando solo el profeta Éter, que todas estas cosas las iba registrando desde una cueva en la que él estaba escondido. Vamos a leer para terminar el último versículo de Éter, Éter 15:34. Me conmueven estas palabras de Éter. Y las últimas palabras que Éter escribió son estas. Si el Señor quiere que yo sea trasladado o que sufra la voluntad del Señor en la carne, no importa, con tal de que yo me salve en el reino de Dios. Amén. Y este debería de ser nuestro deseo, que si el Señor quiere pulir nuestras debilidades y que estemos padeciendo en la carne para pulirlas, no importa. Lo importante es que al final seamos salvos en el reino de Dios. Yo sé que Dios vive, yo sé que Cristo vive y sé que esta es su iglesia y me siento muy agradecida de pertenecer a ella. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.